Bueno, ayer hubo, como contábamos, y en todos los lugares en donde la gente se fue agolpando, cacerolazos, protestas, todo lo que tuvo que ver con un día que seguramente, espero, tome en cuenta el gobierno y de alguna manera le dé la participación a la gente que le corresponde. Entre ellos estuvo Leandro Amoretti, que es del movimiento Patria Grande, una de las organizaciones que precisamente estuvo presente en el cacerolazo aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, queríamos también conocer sus sensaciones respecto a esto que no es menor y que yo les dije en algún momento le pasó a Cristina. Cristina miró para otro lado, nunca salió a decir, miren, voy a tener en cuenta el pedido del pueblo, le dio la espalda a la gente y después la gente le terminó dando la espalda a ella. Y este es un llamado de atención para el gobierno de Macri y esperemos que hoy por lo menos no lo minimice, sino que al revés, le dé la importancia que corresponda. Un gusto, Amoretti. Walter Casamayo te saluda, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, ¿cómo fue el cacerolazo en La Plata? Contame, bueno, las particularidades del mismo. Mira, yo estuve ayer presente, llegué bien tarde, a eso de las 8 de la noche, y ya había mucha gente, y la verdad que siguió participando y cayendo hasta caída a las 9 de la noche, familias, personas, organizaciones, y fue una protesta no protagonizada como otras veces por organizaciones, por sindicatos o por partidos políticos, ¿no? Hubo muchas familias, mucha gente independiente que fue a expresar su bronca, su enojo, principalmente contra el tarifazo, ¿no? Que creo que es la medida más antipopular que nos afecta a todos. Y fue una instancia, la verdad, donde nos encontramos todos con cierta alegría, a pesar del enojo, porque uno va a protestar, va a criticar al gobierno, pero también se encuentra que hay muchas más personas que opinan como uno, por lo menos que están en desacuerdo con esta medida. Quizá no todos pensamos igual los que nos encontramos ayer en la calle, pero se notó que había fuerza, que había un cuestionamiento muy grande, y esperemos que el gobierno tome nota, tal cual decías vos, ¿no? Porque uno quiere que se solucione, que se modifique esta política. Creo que el gobierno está notando que esto le está implicando un costo político, y ojalá que se puedan disminuir las tarifas, se pueda modificar esta política, porque ha incrementado muchísimo la pobreza, ¿no? A lo largo de este primer semestre han aumentado los precios de los alimentos, pero también los servicios han implicado una caída del salario real para la mayoría de los trabajadores. Dos preguntas. Primero, después nos vamos a meter en el tema económico, porque sé que sos economista y obviamente es un tema que podés profundizar mucho más. Pero el primer tema es más que nada social o político. Cuando, bueno, vos fuiste candidato a intendente aquí en la ciudad de La Plata, y recuerdo cuando charlábamos en otros medios, casi que la izquierda había tomado la postura, no digo todos, pero una gran mayoría, a la hora de elegir entre Scioli y Macri, de votar en blanco, es decir, de no votar a ninguno de los dos porque decían que era lo mismo. ¿Hoy siguen sintiendo eso o por ahí le pifiaron? Mirá, en nuestro caso somos un ejemplo diferente, ¿no? Somos parte de lo que nosotros intentamos construir en una identidad que se sintetiza en la izquierda popular. Sí. Y en nuestro caso, no optamos por Scioli, sino que hicimos un cuestionamiento aún mayor a Macri, sí, y llamamos a votar en contra de Macri. Ajá. Y en ese sentido nos diferenciamos de la izquierda tradicional o de la izquierda trotskista, sí, que se ve representada en el FIT, que tenemos muchísimo respeto y compartimos muchísimos espacios. Pero en ese sentido, en el balotaje presentamos una posición diferente, que creo que expresó y representó a muchísimos sectores sociales que no se habían representados con ninguno de los dos candidatos, sí, pero que sabían que no eran exactamente lo mismo y que había diferencias. Y no es lo mismo un gobierno que ajusta de esta manera a un gobierno que quizá iba a llevar otras políticas, no digo todas políticas con las cuales uno se estaría de acuerdo, pero con otra posibilidad de discusión, ¿no? La verdad que hay un balance sobre eso, sí, pero no hay un balance que divida. Hay discusiones, por supuesto, siempre dentro de la militancia y de los activistas políticos, e imagínate, entre aquellos que han adherido al proyecto kirchnerista en relación a la izquierda que ha tomado esa posición, hay muchísimas discusiones. Seguro. Pero creo que a la hora de tomar posición, a la hora de participar de una protesta como la de ayer, esas diferencias se dejan de lado, y claro, uno trata de sumarse a las reivindicaciones y a los reclamos de las mayorías populares. Seguro. Como sí, Flor, decir. Leandro, ¿cómo andás? Buen día. Ayer, en relación al clima que se estaba viviendo, ¿la protesta era contra la medida o contra el gobierno específicamente? ¿Cómo lo sentiste vos a eso entre la gente?
Bueno, eso está mezclado, pero yo creo que el eje que aglutinó y el eje que movilizó a la mayoría de las personas fue el eje contra la medida, pero no podemos dejar de tomar nota que es una de las medidas más importantes que ha tomado el gobierno. Como yo te planteaba anteriormente, yo soy parte de una organización política del Movimiento Patria Grande, pero la actividad de ayer, el ruidazo, fue protagonizado también por muchas familias y mucha gente independiente, ¿no? Por supuesto que las organizaciones tienen mucho que aportar, fueron con sus banderas, volantearon, cada uno fue con sus consignas, que intenta incorporar, digamos, a la protesta, pero la movilización y creo que el eje que atravesó y convocó a cada uno de los que participaron ayer fue el tarifazo, que por supuesto es una medida, algunos quizás estarán de acuerdo quizá con algo del nuevo gobierno, otros estarán en contra absolutamente con todas las medidas, pero sobre este punto hay un enojo muy grande que se siente por parte de las grandes mayorías, por parte de los vecinos platenses. Pero bueno, eso a la pregunta concreta que vos me decís, yo creo que la convocatoria fue contra la política, pero no hay que dejar de notar que es una política muy importante. Sí, por lo general van de la mano, pero es cierto lo que dice Flor, por ahí algunos se vieron más que nada volcados a la medida por una cuestión de bolsillo, ¿no? Por estos aumentos que obviamente no le permiten continuar con su vida normal. Como economista, ¿Qué análisis haces de estos meses de gobierno de Macri? ¿Y considerás que puede haber alguna salida, que puede de alguna manera revertirse esta situación o que vamos camino a una, penuria constante? Porque a esta altura ya uno siente que económicamente la cosa cada vez se va complicando más. Mira, yo la verdad que tengo una diferencia muy grande con la concepción económica, con las formas de llevar adelante las políticas económicas por parte de este gobierno. Creo que ellos entienden o tienen una visión muy del lado de los empresarios en la cual piensan que hay que bajar los salarios reales y que eso es una posibilidad para que el país se desarrolle. Yo creo que eso no funciona, creo que los costos de esas políticas la asumen las grandes mayorías, los laburantes, y creo que no conduce a ningún lado. Creo que ya ha fracasado en nuestro país este tipo de políticas, pero ellos tienen un plan integral que tiene una coherencia interna desde su punto de vista, con lo cual uno no está de acuerdo. Lamentablemente, en su perspectiva, ellos van avanzando porque han logrado disminuir el salario real, que es uno de los objetivos que han planteado, de bajar el consumo, y de esa manera esperan lograr que la inflación se desacelere hacia el segundo semestre y luego apostar un plan de obras públicas o algunos incentivos que reactiven la economía. Yo no veo y no quiero, ¿no?, ninguna gran crisis en la cual sufran los laburantes, incrementa el nivel de pobreza, pero veo una perspectiva en la cual la estabilidad es una nueva distribución del ingreso a favor de los más ricos, ¿no? Desde ese punto de vista es que estoy en desacuerdo y lo discuto. Veremos qué sucede. La verdad que en la Argentina siempre también la política ha influido mucho sobre la economía, y en ese sentido, cómo se dé esa nueva distribución del ingreso, cómo se den las paritarias, de qué forma los trabajadores puedan presionar para incrementar sus salarios, va a condicionar al gobierno. ¿Se dará una izquierda unida en el 2017 o considerás que va a ser muy difícil que esta situación que muchos piden, ¿no?, porque creo que la izquierda va a ganar mucho terreno también, pueda llegar a buen puerto? Ojalá. Mirá, nosotros tenemos una concepción bien amplia, nos gustaría hacer frentes electorales donde podamos construir no solo una oposición al gobierno, porque no es lo único que nos interesa, sino también una agenda de derechos y una agenda de propuestas. En ese sentido, si podemos confluir con diferentes organizaciones, tanto de la izquierda como del campo nacional y popular, estamos dispuestos a trabajar un armado bien amplio. Está muy bien. Bueno, seguramente vamos a tomar contacto muy prontamente. Seguramente te vamos a invitar inclusive para que vengas aquí al estudio y charlar de muchos temas que tienen que ver, no solamente con la política, sino con cuestiones económicas de las cuales manejas realmente muy bien. A mí, Amoretti, te mando un gran abrazo, y bueno, estamos en contacto y te agradezco la nota, No, gracias a ustedes, un abrazo. Leandro Amoretti, del Movimiento Patria Grande, economista él y hombre que ayer fue partícipe de este cacerolazo en la ciudad de La Plata. Estás en Cadena Radio. Buena música. Estás